Show, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Aquí con ustedes, Mr. Martínez. Jorge, ¿cómo estás? Ok. Excelente. Ahora sí, ya tuvimos nuestros 2 capítulos, hablando de cosas más relacionadas. Digo, el pasado tocamos un poco el tema de algunos prospectos, la posición de quarterback. Pero bueno, hoy ya por fin va a ser completamente dedicado a prospectos que van a ser drafteados en 9 días ya casi. Y pues bueno, va a ser un capítulo completamente dedicado a la posición de running back, que me atrevería a decir que es la que más me he preparado esta temporada. Entonces, pues muy emocionado para empezar. Sí, la verdad es que creo que este año, a ver, antes de empezar concretamente los running backs, quiero hablar como que un poquito de lo que es la clase de 2023, ¿no? Creo que es una de las clases que desde que empecé a jugar Dynasty, que creo que fue en el, no me acuerdo ya si fue en el 19 o en el 20, creo que esta es una de las clases que más hype ha tenido, ¿no? Sí, 100%. Y no sé, como que el año pasado lo sentía demasiado fuerte y hoy en día como que parece que ese hype se ha perdido. Creo que la calidad no se perdió, No, simplemente creo que cuando hypeas algo por tantos años, parece, o sea, creas expectativas demasiado altas y luego se pierde en el camino, ¿no? Creo que hay algunas dudas que están justificadas, pero también creo que hay otras que han sido como un poquito exageradas y, y creo que al final de cuentas como quiera vamos a tener una buena clase. sí, 100%. Y creo que es algo que nos vamos a empezar a dar cuenta una vez que empiece la temporada, ¿no? Pues al final de cuentas, ese hype o como que falta de hype es pues una de las formas en las que nosotros nos podemos aprovechar de valores para Dynasty. Y creo que al principio, pues sí, creo que los picks estaban un poco muy altos y ahorita se están vendiendo un poco menos altos de lo que se estaban vendiendo hace un año. Pero al final de cuentas, creo que especialmente, pues hablando de running backs, va a haber muy buenos picks, ¿no? En rondas pues segunda ronda hasta tercera ronda, jugadores que probablemente si hubieran estado en la temporada pasada, o sea, en la clase pasada y hubieran tenido pues el mismo camino de carrera, pues estarían al mismo nivel de Dameon Pierce y perdónenme Rashad White, que al final de cuentas estaban yendo a finales de primera, a inicios de segunda, ¿no? La temporada pasada. Sí, creo que el tema de Rashad White era muy particular porque era más que nada su upside corriendo, ¿no? Y Ujú. porque ni siquiera era un running back joven, ¿no? Recuerdo que entró y No, tenía creo que 23 años. 22, tenía 22, o sea, tiene 23. Sí, sí, sí. Lo que a mí me da la impresión de esta clase es que es difícil como rankear, ¿no? O sea, Sí. como que se vuelve una pegostia increíble después de los primeros 3, 4 running backs y a partir de ahí mucho lo va a determinar el capital de draft. Y creo que eso ha sido una de las cosas que como que ha provocado, en especial en los running backs, como ese, no es una clase tan buena, que como después del top 3 no hay tanta diferencia entre uno y otro, como que se pierde es una buena clase, ¿no? Pero creo que muchos de aquí hubieran sido el año pasado superiores a James Cook, superiores a Dameon Pierce, 100%. o sea, varios de aquí hubieran estado, que te gusta, detrás de Kenneth Walker y Breece Hall, probablemente nada más. Entonces, Sí. Y creo que se va a ver muy reflejado igual, o sea, el simple hecho de que año tras año le metemos demasiada importancia al capital de draft, pero tenemos que considerar que el talento es superior, ¿no? Y que se estén yendo, tengamos un corredor que se vaya en cuarta ronda, quinta ronda, o sea, día 3 en esta clase no es lo mismo, no significa que sea del mismo nivel que un corredor que la clase pasada se fue en el día 3, ¿no? Por el hecho de que hay mucha más calidad, ¿no? Pues al final de cuentas es la posición de corredor, que ya hemos dicho mucho que es muy reemplazable, ¿no? Entonces, pues las franquicias de la NFL no quieren gastar tanto capital de draft. Entonces, pues bueno, creo que se va a poner muy interesante. Y ya al final, después del draft estaremos hablando de cómo afectó esto, ¿no? yo no sé, fíjate, porque a ver, creo que Villan obviamente va a entrar en la primera ronda, ¿no? Eso es algo que está claro, ¿no? Y creo que Villan entra en la primera ronda como por default,
y siempre hay como que un equipo que se aboraza, ¿no? Que toma uno en primera ronda de más. Yo creo que este año va a volver a pasar. No, creo que ya sea Zach Charbonnet o Jahmyr Gibbs se van a ir a la primera ronda también. O sea, algún equipo se va a aborazar y se va a ir en primera ronda y vamos a ver en segunda y tercera varios, ¿no? Creo que el problema para los jugadores de día 3 va a seguir siendo el mismo que lleva siendo, ¿no? ¿Qué tanto compromiso hay? A mí me gustaría ver cómo hemos visto ese cambio de la NFL que bien señalabas de contratos más baratos, como de más backfields por comité y menos como workhorse, pero yo todavía quiero ver como que ese cambio, ver reflejado ese cambio en las estadísticas en cuanto a la durabilidad de estos running backs de día 3, ¿no? Creo que intuitivamente esto sí está pasando y por lo tanto voy a demeritar menos o descontar menos a un Damian Pierce, a un lo que sea, pero el tema es que año con año vamos a volver a sentir esa incertidumbre que sentimos ahorita con Damian Pierce, ¿no? Y que creo que está bien Está justificada. Price Dean, ¿sabes? O sea, creo que el riesgo que hoy por hoy tiene Damian Pierce, que se vio bien en su primer año en NFL, está Price Dean en su precio actual de Dynasty, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver eso. Y otra de las cosas que creo que también va a pasar este año, que yo te decía, te comentaba fuera de grabación, ¿no? Que como que mi perspectiva hacia los running backs ha cambiado un poco, ¿no? Como que, digo, siempre he opinado y siempre voy a opinar, volume is king, ¿no? O sea, a final de cuentas lo que nos importa es cuánto volumen nos da, por qué nos dan volumen, digo, por qué les dan volumen. Más bien, antes era nada más a quién le dan volumen y ya está, ¿no? Y creo que hoy, esta offseason, a donde he transicionado es a un por qué X running back tiene volumen, ¿no? Sí, contexto. Y yo no, creo que yo no soy lo suficientemente bueno en film, ni tengo el tiempo para grindear film, como para decir, ¿sabes qué? Este jugador no es lo suficiente bueno, este jugador no es lo suficiente bueno, este bueno sí, este no, este sí, este no, este no. Pero creo que me he estado informando lo suficiente con gente que confío, con gente que tiene buen historial de ver film, para yo decir, ¿sabes qué? Viendo los stats, porque en eso sí soy bueno, y tomando en cuenta el tema film, a estos son a los que yo tomaría, ¿no? Porque creo que también lo que va a pasar este año es que tenemos que, muchos equipos van a tener dos running backs, ¿no? Sí, comité. Entonces, muchísimos. Entonces, va a ser ¿sabes qué? Jugar al juego de probabilidad, uno, y dos, apostar un poquito más al talento, ¿no? Antes no era así, antes era nada más, ¿sabes qué? Pues busca el volumen y ya está. Y creo que hoy en día vamos a tener que apostar un poquito más por ese talento, ¿no? Como que encontrar el talento, apostar por el talento, porque no va a haber backfields muy claros para uno. Digo, va a haber contados, ¿no? Y creo que eso los hace un poquito más valiosos, pero fuera de eso vamos a tener que estar apostando por quién crees que es mejor, David Montgomery o DeAndre Swift, quién crees que tiene mejores probabilidades, David Montgomery o DeAndre Swift, etc, etc, ¿no? Entonces creo que ahí la diferenciación de equipos y de decisiones va a ser aún más importante. Sí, 100%. Y pues bueno, de eso vamos a estar hablando ahorita, ya para entrar vamos a hablar de básicamente casi todos, digo, obviamente no vamos a hablar de todos porque nos vamos aquí 2 horas, pero vamos a empezar a hablar, digo, de unos vamos a hablar un poco más, de los que tenemos más contexto, de los que creemos que va a ser más necesario hablar. Y pues sí, vamos a intentar encontrar pues al siguiente Damian Pierce, el siguiente Isaiah Pacheco, ¿no? De esta clase, porque hay muchas posibilidades de que encontremos por lo menos a uno, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con Villan Robinson, que pues bueno, nada más para empezar, quiero mencionar que este orden en los que estoy sacando es el orden que tiene Keep Trade Cut, que no creo que sea el más confiable. Creo que ya que sucede el capital de draft, o más bien que tengan su capital de draft, tengan su landing spot, esto se va a ver muy reflejado, especialmente porque son corredores, ¿no? Y es como que el más importancia le damos en Dynasty, pero actualmente es como lo tiene rankeado, pues, una parte del consenso, porque tampoco creo que mucha gente se meta a rankear a novatos todavía en Keep Trade Cut, ¿no? Entonces empezamos con el 1-0-1, literalmente, Villan Robinson, que pues creo que ya hemos hablado mucho de él, entonces nada más muy rápido decir que realmente Villan Robinson es bueno en todo, ¿no? Es históricamente bueno,
probablemente el mejor prospecto desde Chacón, si no es que antes. Bueno corriendo, eficiente, corriendo dentro de los tackles, afuera de los tackles. Es buenísimo en el juego aéreo, súper eficiente, rompiendo tacleadas. O sea, creo que nadie ha roto más tacleadas que en una sola temporada, más que Villan Robinson lo hizo la temporada pasada. Tiene el volumen, o sea, tiene un market share impresionante que sabemos que es muy importante para Dynasty. O sea, muchas veces vemos reflejado cuando tienen una cantidad de volumen impresionante en colegial, vemos que los equipos lo draftean para tener un volumen similar, ¿no? Y creo que no hay nadie que sea más seguro para ser un caballo de batalla como es Villan Robinson esta temporada. Y pues como dice Julio, va a tener el capital de draft, ¿no? Va a ser un pick de primera ronda que pues para cómo está la situación de running back ahorita, es un capital de draft impresionante, ¿no? Entonces, no Sí, creo y que... creo que hay varios equipos por ahí que lo pueden draftear. Creo que hay varios lugares que me interesarían, ¿no? Creo que el que más me gusta es Washington, y no porque crea que Washington es un increíble landing spot y lo que quieras y un increíble equipo, sino porque creo que es el lugar en el que no le va a arruinar nada a nadie, ¿no? Uh-huh. Creo que si llega a Dallas, va a arruinar a Tony Pollard. Si llega a Filadelfia, va a arruinar a Rashad Penny. La neta, no creo que la front office de Filadelfia tome este tipo de decisiones. Texans, pues la verdad es que es un muy mal equipo. Si llega a Atlanta, pues entonces probablemente tirarían aún menos la bola de lo que de por sí, y afectaría mucho a Drake London y Kyle Pitts. Entonces, a mí el landing spot que más me tranquilizaría o más feliz me haría es Washington, y sí lo veo con altas probabilidades. O Tennessee, y que traden a Derrick Henry. Sí, obviamente. Creo que Buffalo, no sé si lo mencionaste, Buffalo también es un Buffalo buen... me gustaría y lo veo posible. Y ahora, aunque no tenga este capital de primera ronda por alguna extraña razón, como que ya sigue siendo 1-0-1, o sea, que eso quede bastante claro. Villan Robinson es generacional. Y bueno, pasamos con el siguiente, que aquí es donde ya empieza a haber, ya empieza a haber debate, ¿no? Porque realmente consenso no hay. O sea, realmente, bueno, es Jahmyr Gibbs, corredor de Alabama, que se vuelve muy interesante porque aquí ya empezamos a tener dudas de corredores, ¿no? Si quieres empezar tú, porque estoy muy seguro de que a ti te gusta bastante Jahmyr Gibbs. Sí, a mí me gusta bastante Jahmyr Gibbs. ¿Por qué? Por el tema del juego aéreo, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes, y más ahora que vamos a tener, y que lo mencionaba, ¿no? Estos comités, es darle ese valor que sí le hemos dado, pero que a veces creo que se nos olvida a los jugadores que atrapan pases, ¿no? Y creo que Jahmyr Gibbs es alguien que es sumamente bueno atrapando pases, ¿no? Y que es uno de los running backs más fuertes en este rubro, ¿no? Por decir algunas stats, tuvo un target share de 13%, pero sus targets por ruta corrida fueron 27.7% y unas yardas por ruta recorrida de 3.03, ¿no? Entonces estás hablando de ese 3.03, es sumamente superior a los demás de la clase, ¿no? Entonces, creo que como jugador sí puede tener algunas dudas. La duda más grande es su peso, ¿no? Su tamaño, ¿no? Es un running back que solamente pesa 199 libras. Comparándolo, por ejemplo, con Villan Robinson. Villan Robinson pesa 215, Zach Charbonnet pesa 214, Tank Bixby pesa 210. Entonces estamos hablando de un running back que es chiquito, ¿no? Y que las únicas comparativas con él en cuanto a tamaño son running backs muy buenos o muy malos, ¿no? Y eso es algo que pues depende cómo lo veas, ¿no? O sea, digo, es bueno que tus comparativas sean jugadores muy buenos, pero pues también es malo que haya jugadores muy malos, ¿no? Entonces creo que más bien lo que eso dice es un jugador como de exclusivo, ¿no? Es un jugador diferente que nunca habíamos visto a alguien similar, o sea, como que no hay alguien que se ajuste realmente. Pero la razón principal por la que me gusta, y usted, bueno, la razón principal es que atrapa pases, pero la segunda razón que más me gusta es que
asumiendo un capital de segunda ronda, que lo veo muy, muy probable que suceda viendo Grinding the Mocks, viendo Consensus Big Boards, viendo mock drafts, creo que es muy probable que Jahmyr Gibbs se vaya en los primeros 50 picks, ¿no? Y el otro día estaba viendo, por ejemplo, los rankings de los running backs drafteados en los primeros 60 picks, o sea, primeras 2 rondas, después de su primer año, ¿no? 2019 fue Josh Jacobs, que era running back 6, y Miles Sanders, running back 9. 2020, CH en el 10, Swift en el 9, Taylor en el 2, Akers en el 6, Dobbins en el 12. 2021, Najee en el 3, Etienne en el 9, Javonte en el 4. 2022, Hall en el 2, Kenneth Walker en el 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que los running backs que son muy, muy buenos suben hasta el 1, 2 o 3, ¿no? Como lo vimos con CMC, con Kenneth Walker, con Breece Hall. Pero los que no son tan buenos o no terminan de convencer a todos, aún así se quedan en el top 12, ¿no? Porque creo que el mercado o la comunidad en general lo completa, ¿no? O sea, como, ay, es que era bueno en esto y no era tan bueno en esto, pero el siguiente año lo puede hacer. Como por ejemplo Kenneth Walker, es muy bueno corriendo, no atrapa pases. Bueno, el siguiente año tal vez lo involucre más en el juego aéreo, entonces running back 3, ¿no? Y como que vemos que es que el mercado como que ajusta o como que te protege un poquito el pick, ¿no? Entonces, creo que si sabemos que el mercado nos va a proteger nuestra inversión o nuestro pick, y podemos entonces acceder a un free trial, por decirlo de alguna manera, en el cual tenemos el upside de un running back que atrapa muchísimos pases. Creo que el techo se levanta un poco y el upside es gigante, ¿no? Esa es la razón por la que más me gusta Jahmyr Gibbs. Una parte es su perfil como running back que atrapa pases, pero la otra es que creo que el mercado nos protege un poco la inversión después de este primer año, ¿no? No, más adelante, pues ya no te puedo asegurar nada, pero creo que desde aquí a dentro de un año vamos a tener la inversión segura, porque dentro de los running backs que mencioné hay algunos que se lastimaron, ¿no? Y como quiera, vimos esa como protección a la inversión. Sí, creo que eso es, o sea, es lo que yo tengo igual de positivo, como que más que nada el capital de draft que va a tener y obviamente el juego aéreo que es élite, o sea, es el mejor de esta clase en términos de eficiencia y, y pues pero yo sí tengo varias dudas, ¿no? A mí realmente Jahmyr Gibbs, yo estoy bastante atrás de él a comparación de cómo está el consenso, o sea, el consenso ahorita lo tiene como el running back 2, y a mí creo que, como dice Julio, es un jugador que tiene el potencial, o sea, de ser bastante bueno o bastante bajo, ¿no? Y yo veo, con lo que he visto, obviamente de film, digo, aquí como que voy a decir unas estadísticas como para que se den una idea de lo que estoy hablando. De estos 18 corredores que vamos a hablar, el peor en yardas terrestres sobre el esperado en toda su carrera es Jahmyr Gibbs con menos punto 61, ¿no? Que eso lo pone en último lugar de los 18 que vamos a hablar y vamos a hablar de jugadores que probablemente vayan a ser undrafted. Y aparte no solo es el último, el penúltimo de los que vamos a hablar tiene menos punto 38, entonces hay una gran diferencia y yo lo que he visto en su film es que es muy ineficiente en el juego terrestre, ¿no? Jugando obviamente detrás de una línea ofensiva de Alabama que lo beneficiaba bastante. Cuando está en el juego terrestre, yo no lo veo como un running back bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi preocupación con esto? Que si sumamos esto con el peso, que no nos da un perfil de ser un caballo de batalla, obviamente, creo que estamos hablando de una situación de DeAndre Swift, pero incluso peor, porque DeAndre Swift por lo menos cumplía con 212 libras, que son 13 libras más de lo que terminó pesando Jahmyr Gibbs. Entonces, si incluimos el tamaño, que no da un perfil de un jugador que vaya a tener snaps en todos los downs, y sumamos que no es eficiente en el juego terrestre, podemos estar hablando de un jugador que se vuelva James Cook, ¿no? Del James Cook de la temporada pasada, que obviamente sabemos que
de aquí en adelante jamás va a ser un caballo de batalla, ¿no? Entonces yo sí tengo mis dudas. Obviamente hay que considerar, para todos estos jugadores, siempre hay que considerar cómo lo tiene el mercado. Entonces yo lo que haría, si tengo el 1.5, 1.6 disponible, que es donde muy probablemente se vaya a estar yendo Jahmyr Gibbs, si tiene un buen capital de draft, que es lo más probable, es salirme de esa situación, ¿no? Es lo que haría. Obviamente no empezaría a agarrar a jugadores como Jordan Addison antes que él, ¿no? Buscaría obviamente hacer trade down y conseguir un plus extra, ¿no? Digo, como que hay Jahmyr Gibbs, vamos a estar hablando bastante después del draft. Entonces, pasamos al siguiente, que en mi opinión es el running back 2 en sí de talento, el que yo tengo rankeado como el running back 2, y es Zach Charbonnet, ¿no? Por el simple hecho de que se me hace un corredor más seguro, ¿no? En una clase donde muchos de los corredores pesaron mucho menos y midieron mucho menos de lo esperado en el Combine. Zach Charbonnet cumple con básicamente todas las cajas que te puedas imaginar, ¿no? O que quieres de un corredor. Es eficiente en el juego terrestre, más eficiente en el juego aéreo y te cumple el peso, ¿no? Y se me hace, digo, también tiene el volumen. Y viendo el film, a mí me gusta bastante Zach Charbonnet y se me hace el pick más seguro, ¿no? Y aparte me gusta el valor que tiene actualmente, como yéndose en el 1.08, 1.09, incluso hasta después, ¿no? Va a ser muy interesante ver a qué equipo la agarra y en qué capital de draft, ¿no? Porque aquí es donde ya vamos a empezar a hablar de qué tan pronto se van a estar yendo los corredores, porque como dice Julio, aquí ya empezamos a ver, o sea, está obviamente Villan Robinson, y después hay como 5 o 6 corredores que están, o sea, que probablemente van a ser intercambiables. O si quieres sigue hablando tú porque estoy teniendo mal wifi, entonces se va a grabar feo. Pero ahorita sigo hablando yo, no se preocupen. Ok. Paso al siguiente, que si bien recuerdo es Devon Achane, otro jugador en el cual yo estoy muy alto. Ahora, tampoco quiero ser hipócrita porque al final de cuentas los mismos temas que tiene Jahmyr Gibbs de preocupaciones las tiene Devon Achane, ¿no? Es muy pequeño, incluso aún más pequeño que Jahmyr Gibbs. Pero a mí lo que me gusta de Devon Achane, obviamente su velocidad, todos sabemos que es un atleta nato, lo vimos corriendo en track para Texas A&M hace 2 temporadas, rompió el récord ahí, es un atleta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, para ser chaparro, yo lo que he notado de Devon Achane es que es muy eficiente en el juego terrestre y no te corre como un jugador de su tamaño, ¿no? Entonces, yo veo un mundo en el que Devon Achane, que también si nos vamos a su tamaño, igual, o sea, hay hits bastante grandes, si nos vamos a los Jamaal Charles, nos vamos a los CJ2Ks, pero también hay unos que se terminan siendo completamente bust, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución aquí, eh, pero yo creo que Devon Achane tiene mejores posibilidades de convertirse en uno de estos hits que Jahmyr Gibbs, ¿no? Porque al final de cuentas, como digo, no corre como un running back que mide lo que mide, ¿no? O sea, hay una estadística que me encanta, o sea, cuando tiene su primer contacto es antes de la línea de scrimmage, Devon Achane promedia el mejor yardas por acarreo después del contacto, o sea, y es 4.2, y esto es arriba de Villan Robinson, ¿no? O sea, cuando estás hablando de un corredor que te preocupa, que no sea bueno o no sea eficiente en el juego terrestre, esto no es, o sea, esta es una estadística que realmente te dice qué tan hábil es para generar yardas, ¿no? Justo cuando hay jugadas donde se rompen los bloqueos y creo que Devon Achane, si ven su film, puedes verlo como no tiene miedo al contacto, ¿no? Porque muchas veces vemos a estos jugadores que son chaparros o que no tienen el peso ideal, siempre sacar corridas afuera de los números, ¿no? Pero Devon Achane se ve muy cómodo corriendo y me gusta bastante su visión. Para mí, Devon Achane
va a ser uno de los que más voy a tener a la vista durante el draft para ver en dónde cae, porque si cae en una buena situación es de esos jugadores que se pueden ir a la luna y al final de cuentas estamos hablando ahorita de un capital de draft de finales de primera, inicios de segunda, que se me hace bastante bueno, ¿no? Que es donde a mí me encantaría tomar este riesgo, ¿no? Sí, creo que Devon Chain es uno de los running backs más elusivos de la clase. Eficientes, ¿no? Es También. uno de los running backs, es un running back que tiene muy buen target share, que Aparte. tiene un target por ruta corrida superior al 20%, tiene un buen yardas por ruta corrida. Entonces estamos hablando de un jugador que también puede agregar en el juego aéreo, ¿no? Entonces, el tema con Devon Chain es obviamente el capital de draft, ¿no? Creo que ya entramos después de Zach Charbonnet, entramos a un mundo de running backs en el cual dependemos fuertemente del capital de draft, ¿no? Devon Chain, aún así, es el 1-2, el quinto mejor calificado por parte de NFL.com de las calificaciones de Lance Zierlein y tiene un buen perfil estadístico, un buen perfil analítico, ¿no? Entonces, creo que Devon Chain vamos a verlo caer en el draft a finales de segunda, principios de tercera ronda, y ahí creo que 100% vale un pick top 15, ¿no? Fácilmente de los rookies, ¿no? Porque creo que a mí lo que más me llamó la atención es que una de las personas que yo más leo sobre running backs es Noah Hills, Noah More Paris, y él lo tiene rankeado como el running back 2, ¿no? Entonces, creo que eso para mí da un buen indicador y los números que yo veo en sus estadísticas son buenos, como les mencionaba algunos por acá, su speed score también es bueno, obviamente tiene lo que tú mencionabas, el mismo problema que Jahmyr Gibbs en cuanto a tamaño, está bien calificado en PFF, la gente que también me gusta escuchar de Analytics también piensa que es un buen prospecto, entonces creo que Devon Chain es un muy buen running back y creo que si su precio llega a estar como era el precio de Rashad White la temporada pasada, va a ser Sí, uno de los running backs que más tengamos en draft, ¿no? sí, exacto. No 100%. pude hablar tanto de Zach Charbonnet y de Jahmyr Gibbs, de como que de ese debatito, porque en eso como que dejó de funcionar mi internet. Lo que yo quiero decir de Zach Charbonnet es que su precio también me gusta, ¿no? Creo que yo veo más upside en Jahmyr Gibbs. Creo que ambos tienen un piso que asumiendo capital de draft de segunda ronda, ¿no? Creo que ambos aplica la premisa que yo dije, ¿no? De que no se van a salir del top 12, ¿no? Que el siguiente año fast forward un año, los vamos a seguir viendo como running backs top 12 en Dynasty. No te voy a decir que pase lo que pase, pero con un 90% de probabilidad, ambos, ¿no? Entonces, yo, Julio, prefiero apostarle a Jahmyr Gibbs porque el, el, la liga se gana en las orillas, ¿no? A final de cuentas, en los extremos. Y creo que ese extremo de Jahmyr Gibbs por su juego aéreo está un poquito más a la derecha, o sea, más alto que el de Zach Charbonnet, pero no están en el mismo precio, ¿no? Entonces, creo que puedes encontrar una forma de jugártela con ambos, ¿no? O de variarle, ¿no? Creo que son jugadores, ambos me gustaría estar por encima del mercado, ¿no? O sea, tener más de 8% de shares en ambos. Y entonces, creo que el debate de running back 2 de ellos dos, no me sorprendería que en un año termine siendo, bueno, pues ambos eran muy buenos, ¿no? Sí, Entonces, creo que ambos tienen por ahí cosas que se les podría criticar si quieren, pero a final de cuentas creo que los dos son muy buenos prospectos que vamos a verlos terminar en buen equipo. Entonces, ojalá la situación sea la correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que si ya sea Zach Charbonnet o Jahmyr Gibbs termina en Dallas, pues mentira, está ya Tony Pollard, ¿no? Entonces, como que obviamente es importante el capital de draft y obviamente es importante el landing spot en ambos casos, ¿no? sí. Este, bueno, pasamos al siguiente, que aquí viene siendo, si no me equivoco, el running back 5 en Keep the Cut. Un running back que a mí personalmente no me gusta.
es Tank Bigsby. Se me hace uno de los casos más interesantes porque hace 2 temporadas, o sea, cuando fue su temporada de True Freshman, estábamos hablando de que estaba en la discusión para ser running back 1 detrás de Villan Robinson. El problema es que de ahí en adelante no vimos que mejorara, al contrario, ¿no? En términos de eficiencia. O sea, yo la forma en la que definiría a Tank Bixby es me. O sea, es básicamente me en todos los aspectos. Siendo eficiente, y en el juego terrestre, en el juego aéreo, su tamaño está bien, pero tampoco es realmente como que un corredor de poder o tampoco como un No es corredor rápido. de running back 3, digo, de terceras oportunidades. No fue rápido, en su combine estuvo lo más mid que te puedas imaginar, ¿no? Aquí creo que Tank Bixby es el que más va a depender de su capital de draft, porque yo la única forma en la que lo vea siendo un running back top 5 de esta clase es que vea que un equipo estuvo dispuesto a agarrarlo temprano, ¿no? Porque si lo vemos como un corredor de día 3, yo como personalmente no veo nada interesante en su juego, y no veo que ningún equipo estuvo dispuesto a gastarse un pick de segunda, de tercera ronda por él. Bajaría bastante en mis rankings y más si comparamos o vemos a los demás running backs de esta clase, ¿no? Sí, creo que el ser me en todo también tiene un poquito de valor, ¿no? Creo que a final Sí. de cuentas Y el, la otra el- vez hablamos de el poder Miles cumplir, Sanders, como ¿no? lo decíamos con Montgomery, o sea, el poder Montgomery. cumplir en todo hace que pueda ser un caballo de batalla, ¿no? Creo que a mí lo que me gusta del perfil de Tanks Bixby es eso, ¿no? O sea, está por encima del 50% en market share de rush yards y está por encima del 12% en target share, ¿no? Y está por encima también, bueno, casi del 20% de targets por ruta corrida. Entonces, está medio creando en yardas después del contacto por attempt, medio creando en adjusted yards per team attempt, medio crea también en la calificación de PFF, o sea, no es así como que algo muy extraordinario, también es como top 8 o top 10 en la calificación de Lance Sierling. Entonces estamos hablando de un running back que no es bueno ni es malo, ¿no? O sea, como que es, ¿no? Y creo que lo platicábamos el año pasado, ¿no? Como que los coaches en la NFL a veces no son muy creativos, ¿no? Y era una de las cosas que yo criticaba con Kenneth Walker, ¿no? Que decía, Kenneth Walker era increíble corriendo en colegial y no atrapaba capaces. ¿Qué es lo que probablemente pase en la NFL? Que le dan mucha bola terrestre y poca bola aérea, porque eso es lo que hacía en colegial. Entonces, si tenemos a un prospecto que corría y atrapaba la bola y luego lo toman como en capital de draft, aunque sea probablemente vamos a ver a un jugador que tenga una buena cantidad de oportunidades, ¿no? Creo que sí tambalea mucho, como tú decías, su perfil, ¿no? Creo que es un perfil sumamente dependiente del capital de draft. ¿Por qué? Porque ese capital de draft nos va a indicar qué tanto valor le da un equipo determinado al ser a todo, en todo, ¿no? Sí. Entonces, creo que, o sea, con que sea día 2 lo libro, ¿no? Con que sea día 2 Sí. lo coloco en mi top 15, ¿no? Sí, y va a ser muy interesante ver cómo resulta eso. Pasamos al siguiente, que me sorprendió bastante cuando lo vi en Cube Cut, que es un jugador que a mí me gustaba inicialmente como que el precio en el que estaba, y es TJ Spears como running back 6, que ha subido bastante, que también tiene sus pros, su pro siendo que en teoría es el running back más eficiente de toda la clase, ¿no? 7.1 yardas por acarreo. En términos de yardas después de lo esperado, es el más alto y por una cantidad significante. 1.41 yardas sobre el esperado. Ahora, aquí es súper importante considerar que jugó en American Athletic, en la conferencia de American Athletic, ¿no? O sea, hacer este tipo de números en una conferencia así es lo que se espera, ¿no? Porque pues la cantidad, o sea, la calidad es mucho, pero mucho más baja
si hablamos del SEC, ¿no? Que es donde Devon Achane jugó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? TJ Spears tiene las mismas preocupaciones que Jahmyr Gibbs y que Devon Achane del tamaño, ¿no? No es un corredor que te da la pinta de que, o bueno, no tiene el perfil en sí del tamaño de ser un jugador que te pueda dar comité. Obviamente podría volverse el llamar Charles y lo que sea, pero es muy difícil y históricamente ha sido muy difícil evaluar a jugadores que salen de estas conferencias porque no sabes muy bien de dónde vienen esos números. Y yo personalmente lo digo, a mí me gusta mucho TJ Spears porque se me hace un atleta impresionante. O sea, yo lo que he visto de su film es que probablemente sea el mejor corredor en términos de cambio de dirección. O sea, tiene una habilidad impresionante de cambiar de dirección inmediatamente sin perder ningún tipo de momentum, ¿no? El problema es ¿no? No sabemos qué tan bueno va a ser, o más bien qué tan eficiente fue. Sí sabemos qué tan eficiente fue, pero en términos a comparación de los demás corredores. Y lo que podemos esperar es que o sea, que se pueda traducir el tipo de eficiencia. Obviamente va a ser imposible que se traduzca completamente, pero le agrega otro tipo de problema, ¿no? Y si lo vemos, o sea, yo sí veo a TJ Spears como el running back 6 y se está yendo así en el ADP en rookie drafts, yo creo que me decido alejar, ¿no? Porque se me hace un precio bastante alto. Yo hace una semana, bueno, hace un mes, lo veía en mock drafts en la tercera ronda y ahí es donde yo decía, ¿sabes qué? Yo ahí estoy dispuesto a jalarle el gatillo, porque al final de cuentas es una apuesta, no sabes si va a poder traducir ese tipo de eficiencia en el juego aéreo y en el juego terrestre, porque en ambos fue bastante bueno. Sí, a mí el tema también con Tajir Spears, una de las cosas que no me gusta es su target share. Vemos un target share de 7.4%, que a pesar de que sus targets por ruta corrida sí es bueno, sus yardas por ruta corrida no es tan bueno, ¿no? Entonces, Sí. creo que vemos a un running back que es bueno por tierra, pero que no ha demostrado lo suficiente por aire, ¿no? Entonces, en una clase tan llena de buenos jugadores y que creo que cada uno, o sea, como choose your poison, ¿no? O sea, ¿con quién te prefieres morir? Yo prefiero morirme con los running backs que atrapan pases y que tal vez no sean tan eficientes que al revés, ¿no? Porque si vamos a estar hablando de que la NFL está cambiando hacia un comité, hacia muchos backfields por comité, no me quiero quedar atorado con digo, fue el primer nombre que se me vino a la mente, pero con un Brian Robinson, ¿no? O sea, un jugador que le dan las jugadas terrestres y las jugadas aéreas no, porque entonces me voy a quedar atorado con un jugador de 10 puntos por juego que no es muy codiciado y entonces te quedas ahí pues como sin nada, ¿no? O sea, como que prefiero ir por chase defenses, ¿no? Y más conforme vaya avanzando el draft. Obviamente va a depender mucho del precio que tengan los rookie drafts, ¿no? Creo que si se está yendo en el top 15, top 16, voy a preferir a Kane, a Chain, a Bixby, a algún wide receiver, hasta apostar por Hendon Hooker, que el perfil de Spears, ¿no? Sí, y ahorita mencionaste lo de que tenía un target share en teoría decente, pero las yardas no estaban ahí. Es algo que ahorita vamos a tomar en cuenta, que pues realmente, hablando de corredores, especialmente en colegial, no todos los target share, no todos los targets valen lo mismo, ¿no? Y ahorita creo que hay un gran ejemplo, nada más para mencionar eso. Y nos vamos a otro corredor que tiene el mismo problema de que no tiene el juego terrestre, pero lo que sí tiene es el tamaño, tiene la eficiencia en una buena competencia y es Kendre Miller, que personalmente se está volviendo uno de mis corredores favoritos de esta clase por el hecho de lo que hizo. Estamos hablando de un corredor que jugó su temporada de True Freshman y de sophomore con Zach Evans, que ahorita vamos a hablar de él, que es otro corredor que me encanta.
Pues estaba siendo tan eficiente como él, si no es que más, en el juego terrestre. El problema es que realmente lo- no tiene upside en el juego aéreo. eh, Literal. y cero upside. Entonces podemos estar hablando de esos jugadores que creo que va a tener un rol decente en cualquier equipo, pero su rol creo que ya está bastante definido, ¿no? Entonces no es, o sea, es imposible para mí ponerlo antes que algunos jugadores que por lo menos tienen el upside de volverse más que solo un corredor de primeras oportunidades. Entonces creo que Kendre Miller literal lo defino como uno de los corredores más eficientes de esta clase. Aparte tiene, o sea, ni siquiera cumple los 21 años todavía. Es bastante joven. Y el problema es que, el problema es que no tiene upside. Lo bueno es que ya sabemos lo que tenemos con él, ¿no? Creo que es un pick que cuando lo tomes ya sabes exactamente la producción que vas a recibir con él. Sí, creo que también el hecho de su tamaño es algo que los equipos van a evaluar. ¿Por Sí, qué? Porque si se ve como un pato, corre como un pato, pues tal vez sea un pato, ¿no? Entonces, los equipos de la NFL a veces ven eso, ¿no? O sea, como a final de cuentas nosotros estamos drafteando con un objetivo, ¿no? Que es puntos fantasy y las recepciones son algo muy valioso, pero los equipos de la NFL no necesariamente están pensando en eso, ¿no? Entonces, creo que el valor de Kendre Miller va a estar en su capital de draft. Vemos a un running back que también es muy bueno después del contacto, ¿no? Uno de los súper bueno. Sí. mejores tres de toda la clase, 5.06 yardas después del contacto por attempt. Entonces, pero bien, dice Jorge, su target share es del 5.5%, Y uno de ni los siquiera fue cuatro peores de eficiente toda la con clase. sus targets. O sea, ahí realmente no hay nada. Sí, o sea, en cuanto a aéreo no hay nada, pero pues sí puede haber por juego terrestre, ¿no? Entonces, creo que va a depender mucho del precio. Aquí lo estamos viendo que es top 7 en la clase, ¿no? De acuerdo a Keep Trade Cut. Lo cual no me termina de convencer, ¿no? Creo que debería estar un poquito más abajo. Eh, sí, sí, o sea, a mí me gusta, si se va a finales de la segunda ronda, creo que ahí sí jalo el gatillo sin problemas, pero pues hay que tener que, Si me hace un poquito de ruido también es que su calificación de Lance Zierlein está por debajo del 6, ¿no? Que eso ya es como que un red flag en un running back, ¿no? Porque cuando está por encima de 6.1, casi todos están 6.12, 6.15, 6.16, 6.19, pero sí destaca que de todos los que hemos hablado antes, el único que estaba por debajo de 6.2 era Tank Bixby con 6.15, pero a Kendre Miller lo vemos con 5.97, que ya es considerablemente bajo. sí. Bueno, pasamos al siguiente. Un jugador que ha bajado relativamente mucho, ¿no? Mucho. O sea, estamos hablando, o yo veía mucho hype de Sean Tucker como un running back top 3 top 4 de esta clase. Ahorita lo vemos como top 8. Eh, Creo que va a variar mucho, depende de dónde se vaya. Creo que es un jugador que si se va temprano, podemos volverlo a poner fácilmente en el top 5 sin ningún problema. Si quieres, tú empezar a hablar de Sean Tucker. Sí, creo que Sean Tucker, a ver, es uno de los que a mí particularmente me gusta, en especial con este precio, ¿no? Creo que running back 8 para un jugador que está por encima en su mejor temporada del 60% del market share de los rush yards y por encima del 15% de target share en su mejor temporada. Estamos hablando de un running back que sí puede ser ese running back, ¿no? También otra de las métricas que a mí me gusta ver es su mejor temporada en yardas ajustadas, ¿no? Por team attempt. Y en esa también es uno de los mejores de toda la clase, ¿no? De hecho, es el tercero de entre todos los que tengo aquí de esta clase. Entonces, top 8 me parece un poquito bajo, pero Sí. pues es que también veo su calificación de PFF y no es muy buena, su peso si se acerca un poco a lo que queremos, su calificación de Lance Zierlein no me gusta, pero su perfil estadístico sí, ¿no? Entonces, creo que para mí es un running back que debe estar
Yo creo que como running back 5, running back 6, o sea, coqueteando con entrar a ese top 5, dependiendo mucho deja tú del draft capital, creo que ese lo vamos a ver finales de tercera ronda, principios de cuarta. Más que nada a mí me importa el landing spot, ¿no? Sí. Dónde caiga. Sí, de hecho, o sea, en mi caso, yo a Sean Tucker o sea, si me preguntabas hace un mes qué opinaba de Sean Tucker, les iba a decir que no, o sea, que estaba overrated por el hecho de que mucho se habla de su velocidad, o sea, tiene como que muchas cosas que atraen, tiene el target share, tiene de hecho muy buen target share. El problema es, ahorita menciono, no todos los target shares están hechos iguales y creo que en Sean Tucker, algo que poco se habla es que no hay ningún corredor en toda la clase que haya tenido más targets diseñados para ellos, ¿no? Entonces, en mi opinión, su target share, o sea, sí es mejor que el promedio, pero no es el nivel o el términos de eficiencia o de que sea targets pues, merecidos, no estaba tan alto como Jahmyr Gibbs, como otros jugadores que vamos a hablar más adelante. Pero si me preguntas ahorita, o sea, creo que running back 8 9, o sea, si se queda en este precio, yo estoy dispuesto a arriesgarme, porque igual no se me hace muy eficiente en el juego terrestre. Eh, Creo que o sea, tienen las herramientas como para ser bueno, pero si ves su tape, si ves sus números de eficiencia, es bastante meh. Pero si me das, o sea, tiene creo que suficientes palomas verdes como para valer un pick de mediados de segunda ronda si se está yendo ahí, ¿no? Porque, o sea, estamos hablando de que hace un mes, que realmente no mucho ha cambiado más que el Combine, estamos hablando de un jugador que se iba a top 7 overall, ¿no? Y creo que sí, creo que ya se vuelve un buen valor, ¿no? Sí, y creo que algo de una estadística que apoya el argumento que acabas de dar es su mejor temporada de yardas por ruta corrida, ¿no? Sí, Porque lo vemos fuera del top hoy, 10 entre todos ellos, ¿no? ¿Y por sí, qué es importante ver las yardas por ruta corrida? Porque si estamos hablando de que muchos de sus toques son diseñados, entonces muchos de esos toques van a ser cerca de la línea de gol. Digo, sí, cerca de la línea de golpeo, ¿no? Del scrimmage. Entonces, vamos a verlo reflejado probablemente en sus yardas por ruta corrida. Para contextualizar, un Jahmyr Gibbs en su mejor temporada tiene 3.03 con un target share inferior, pero Sean Tucker tiene un poquito más de target share, pero 1.22 de yardas por ruta corrida. Vemos una diferencia abismal, ¿no? Entonces, creo que esto viene mucho con el precio, ¿no? Si me dices, Sean Tucker top 3, obviamente no. Sean Tucker top 5, lo puedo comprar. Sean Tucker en el 8, claro que lo compro, ¿no? Entonces, sí depende mucho de eso, ¿no? sí. Este, ¿Quién sigue? O Bueno, sea, que bueno. sigue Zach Evans, que personalmente es un jugador que a mí me encanta desde hace una temporada y realmente nada había cambiado a mi parecer hasta que sucedió el Combine, que fue completamente desastroso para él. Y ahorita, pues estamos hablando de un jugador que para muchos, incluyéndome, era el running back 2 de esta clase antes del Combine, ¿no? Sucede el Combine, termina pesando más de 15 libras, 212. menos de lo esperado. Termina sin correr porque se lesiona antes del Combine. Y pues bueno, o sea, esto es importantísimo para un corredor y especialmente para el perfil que teníamos de Zach Evans, que era esperado que pudiera ser como que lo más parecido a un jugador que puede sostener un volumen alto. Que pues bueno, antes ya tenía muchas dudas por el simple hecho de que nunca fue un running back uno en colegial, o sea, completamente un running back uno, pero bueno, al final de cuentas hay que considerar que estaba detrás de dos corredores súper eficientes y que van a ser corredores de NFL y probablemente muy exitosos, ¿no? Uno en Kendre Miller en TCU y pues esta temporada con Quishon Johnston, que pues bueno, es el true freshman sensación de la temporada pasada y que va a ser un corredor excelente en la NFL, lo más probablemente, ¿no?
Pero en términos de Muy eficiencia, buenos números después del contacto. sí, tiene muy buenos números después del contacto. Es el corredor más eficiente en términos de yardas después de, yardas sobre el esperado, eh, considerando jugadores que están en el Power 5. Y aparte de Zach Evans, estamos hablando de un jugador que estuvo en el SEC la temporada pasada y se vio bastante bien cuando estuvo en el campo. En el juego aéreo no era terrible. Obviamente no tiene un target share enorme, no tenía un snap share bastante alto. Y si ves sus números, si ves su film, creo que, yo ahí es donde realmente me enamoré de él como prospecto. Pero bueno, digo, nomás para decir la forma en la que corre, o sea, corre mucho más pesado de lo que salió en el Combine, obviamente, y tiene probablemente la mejor visión de toda la clase. Y obviamente hay que considerar lo que sucedió en el Combine. Una de las teorías es que por términos de su lesión, o sea, que bajó de peso para tener un mejor tiempo en el 40 yard dash en el Combine, que es algo que suele hacer muchos corredores. Por eso creo que muchos corredores en esta clase terminaron pesando menos de lo esperado. Lamentablemente, una semana antes sucede lo de la lesión. Sí creo que iba a pesar menos del 215 que pesó antes del Combine, pero no tanto, ¿no? Al final de cuentas, terminó corriendo en el Pro Day, tuvo bastantes buenos números en su Combine no oficial. Creo que si se va en este pick, siendo un running back 9, se me hace uno de los mejores valores en términos de talento, ¿no? Esto sin considerar el capital de draft que va a tener, porque obviamente es importante, pero es un jugador que si se va en un día 3, yo estoy dispuesto a gastarme un pick de segunda ronda por él sin ningún problema. Sí, yo creo que, a ver, una de las cosas que me gustan de su perfil, y se escucha muy tonto, pero es la calificación que le da Lance Sirley, ¿no? Porque en un running back como él, que no lo vimos nunca tener esa oportunidad de ser un caballo de batalla, porque estaba al lado de otros dos muy buenos corredores, me gusta un poquito como contextualizar los numeritos, ¿no? Porque a final de cuentas, si te digo, su mejor temporada en market share, pues es mala. Su mejor temporada en target share, pues es mala. Su mejor Sí. temporada en adjusted yards per team es mala. Pero pues ¿a qué se debe? A que siempre estuvo compartiendo backfield. Pero si lo ponen como running back 3, alguien de los que es mejor prediciendo o relacionado con la NFL, junto con el draft capital, que es esa calificación de Lance Sirlin, eso una buena señal, ¿no? A mí una de las cosas que me hace un poquito de ruido y como que no he terminado de decidir en dónde estoy parado es que su número de targets por ruta corrida es bueno, pero sus yardas por ruta corrida no son tan buenos, ¿no? Entonces, como que estás viendo a alguien probablemente que el diseño, o sea, que eran muchas jugadas por diseño, pero pues lo hemos dicho, ¿no? Que la NFL no es muy creativa, ¿no? Entonces, si le existieron esas jugadas por diseño en la NCAA, tal vez existan en la NFL, ¿no? Estamos hablando de que su mejor temporada es mejor que la de todos los demás en cuanto a targets por ruta corrida, pero sí es de las peores, es uno de los 4 que tiene yardas por ruta corrida en su mejor temporada debajo de 1, junto con Sí. Tank Bixby, Mohamed Ibrahim y Dwayne McBride, ¿no? Entonces, ahí como que yo no sé si en segundo, o sea, top 20, si se va en cuarta ronda, no estoy seguro de estar tan interesado. Si se va en tercera ronda, sí estoy interesado del draft real. Obviamente en el rookie draft, en tercera ronda, no voy a decirle que no a un running back calificado en el top 5 de Lance Sirley, ¿no? Pero pues vamos a ver, ¿no? Creo que es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hay muchos jugadores aquí que dependen fuertemente del capital de draft y del landing spot. Sí, sí, 100%. Pasamos con Israel Abanikanda, corredor de Pittsburgh, que es un jugador que desde que salieron sus resultados del Pro Day, me empecé a interesar bastante en él, ¿no? Tuvo
vertical de 41 pulgadas. Básicamente salió excelente en todos los términos que queremos que salga, ¿no? 4.45. Se me hace un corredor bastante interesante. Yo cuando veía su tape, veía que era como un corredor de, o sea, home run o nada, ¿no? Y creo que esos jugadores, ese tipo de jugadores o bueno, generan mucho interés en equipos de NFL, y va a ser muy interesante ver a dónde se va, porque, o sea, estamos hablando de un corredor que probablemente la temporada pasada estaría fácilmente en el top 5 de corredores, pero aquí está en el top 10 o hasta afuera, ¿no? ¿Tú quieres mencionar algo? Sí, a mí me gustaba mucho porque estaba a principio, en los rookie drafts, en los mocks, se iba fuera de la segunda Llega muy ronda, tarde, sí. iba en la tercera. Para mí eso era, ni siquiera decía nada de abanicanda, era de que, Nomás me lo estoy vaya saboreando. atletita que me va a llevar. Sí, El ajá. problema fue que su atleticismo llamó mucho la atención. Su calificación de PFF es arriba de 90, su calificación de NFL es arriba de 620, pesa 216. O sea, tiene varias como cosas buenas que yo creo que lo van a encarecer a un punto en el que no estoy seguro si lo voy a querer, ¿no? Creo que si se cuela dentro de los primeros 18 picks del rookie draft, no estoy tan seguro de quererlo, porque creo que tiene un piso demasiado bajo, su target share es bajo, sus yardas después del contacto es bajo, sus yardas por ruta corrida también es bajo. Entonces, para mí es el jugador que más depende de su precio. Sí. O sea, que deja tú el capital de draft, deja tu landing spot, el precio. Creo que a un buen precio no me importa dónde caiga, pero a un mal precio no voy a estar interesado, caiga donde caiga, ¿no? Para mí eso es Israel Abanicán. Sí. Aparte su nombre está chido, entonces, Puntos extra, sí, puntos extra. definitivamente. Le subo 2 lugares. Sí, y bueno, pasamos a un jugador que se me hace súper interesante y que últimamente me está gustando bastante, y que low-key tiene su grupo de fans, ¿no? Últimamente es Roshan Johnson, que es un jugador que si no AKA estuviera el backup de Villan. el backup de Villan, que no es decir cualquier cosa, ¿no? O sea, si no estuviera en el mismo equipo de Villan, probablemente estaríamos hablando mucho más de él, porque es un corredor que, que creo que va a tener demasiada utilidad para cualquier equipo que lo agarre en la NFL. ¿Por qué? Porque hace todo. Tal vez no es el más eficiente corriendo, obviamente no es el más rápido, pero todo lo demás lo hace excelente. O sea, es eficiente en el juego aéreo. Su tamaño es exactamente lo que quieres. O sea, 6 pies, 219 libras. 219 libras. Es uno de los corredores como que más completos de esta clase. Y no ves a muchos corredores de este tamaño ser eficientes en el juego aéreo como lo fue Roshan. Y creo que uno de los puntos extras que le doy es que es por mucho el corredor, ahí vi una estadística que es muy bueno en pass protection, ¿no? Y lo que esto Muy importante. es muy importante para un corredor de terceras oportunidades, porque al final de cuentas eso hace que gane snaps de terceras oportunidades, lo cual puede generar muchos targets, ¿no? De hecho, vi una comparación ahí que básicamente daba número por número lo mismo o sea, era un jugador idéntico a Chris Carson, que si bien recordamos antes de sus lesiones, Chris Carson era un corredor bastante decente y muy utilizado por los Seahawks, ¿no? Un jugador que o sea, creo que podemos estar hablando de un descuentazo por el simple hecho de que no tuvo el volumen, pero pues al final de cuentas, la razón por la cual no tuvo este volumen, porque estamos hablando de mucho contexto, es que jugaba detrás de Villan Robinson. O sea, era imposible que tuviera el volumen. Estaba jugando al lado de uno de los corredores que más market share han tenido en esta década, ¿no? Entonces, un jugador que yo estoy bastante alto y a este precio
Si se va en terceras rondas, yo aquí voy a tener a demasiados Roshan Johnsons. Creo que no vamos a poder cumplir eso, Jorge. Yo creo que Roshan Antes, ¿no? Johnson se va a ir en las primeras 3 rondas del draft real, ¿no? Creo que yo lo he visto en big boards, en el top 100, colarse al top 100. Entonces, y creo que va a haber algún equipo en la NFL que se case con esta narrativa de es buenísimo, era el backup de Villan Robinson. Uh-huh. Sí. Entonces, creo que no vamos a tener a ese running back con descuento, pero aún así yo voy a estar interesado en Roshan Johnson, obviamente dependiendo del precio, ¿no? A final de cuentas, su perfil analítico no es bueno por obvias razones, por estar detrás de Villan Robinson. Entonces, aquí es donde voy a tener que recargarme un poquito más en el área film y vamos a ver qué es lo que se determina también a partir del draft capital. Oje, te propongo que ya estamos pasando sobre la hora, porque si seguimos hablando de los otros 7 que tenemos aquí listados, nos vamos a dar la hora y media, ¿no? Creo que te propongo que hables de uno de los que quedan y yo hablo de uno de los que quedan. Ok, de hecho me da mucha tristeza porque justo aquí es donde me empezaban a como que a gustar bastante los valores, pero pues bueno, me voy a ir con uno que no se habla lo suficiente. Iba a decir a Deuce Vaughn, pero creo que ya mucha gente sabe lo que tienes ahí. Pero uno de mis favoritos de esta clase es Kenny McIntosh, que es un corredor. Yo literal, creo que es la comparación perfecta de Rashad White la temporada pasada. Y si bien recordamos, Rashad White era un pick a veces de primera ronda, ¿no? Y Kenny McIntosh, se está hablando de él, o sea, yo no lo he visto en ningún mock draft yéndose en rondas en segunda ronda de rookies, ¿no? ¿Y por qué me gusta Kenny McIntosh? Se me hace uno de los mejores corredores en el juego aéreo, ¿no? Por la misma razón de Rashad White. El año pasado tuvo 0 drops en toda su carrera. En su carrera tiene un ADOT de 1.4, lo cual es excelente para un corredor. O sea, generalmente los vemos alrededor de 0.5 yardas por target, pero no, Kenny, o sea, si ves el tape y si ves los highlights de Kenny McIntosh, hay muchas jugadas en las que lo es utilizado literalmente como un receptor abierto o jugadas, o sea, saliendo de la posición de corredor en la que genera estos targets a larga distancia y tener ese ADOT más el cero drop rate es una eficiencia, o sea, habla mucho mejor de las manos que tiene, ¿no? Y este tipo de corredores sabemos que es súper valioso, y especialmente en las últimas temporadas hemos visto que es súper valioso para los equipos de la NFL, ¿no? Y le sumamos que realmente eficiente, o sea, fue lo suficientemente eficiente en el juego terrestre como para también tener ahí unos cuantos targets, ¿no? No nada más ser un jugador que le vas a dar, lo vas a utilizar en terceras oportunidades, o por lo menos para mí tiene ese potencial de ser utilizado como más de que un corredor que va a recibir pases, ¿no? Incluso se me hace más eficiente que lo fue Rashad White en su carrera de colegial, ¿no? Y creo que aquí estamos recibiendo un descuentazo por varias razones. Obviamente, el 4.62 en el 40-yard dash asustó a mucha gente, pero, o sea, para la gente que nos gustaba Kenny McIntosh, sabíamos que no es el corredor más veloz, ¿no? Y creo que últimamente hemos visto que no necesita ser el más veloz como para ser bueno o para ser utilizado de ciertas maneras en la NFL. Y pues bueno, la edad, ¿no? Pero al final de cuentas, Rashad White, recuerden, fue un pick de primera ronda, de inicios de segunda ronda la temporada pasada y tenía, o sea, la misma edad, ¿no? Entonces, para mí, Kenny McIntosh, su precio se me hace uno de los mejores valores en sí de todo el draft de novatos. Yo, a ver, no voy Jorge descartó a Dos Bong, entonces yo tampoco voy a hablar del enano, De nuestro el enanito de oro. mini Dos Bong. Creo Muy bien. que es muy bonito ver un Excel con Dos Bong, porque si le pones formato condicional,
es el señor verde, todo sale verde. El problema es que su tamaño no es lo suficiente como para el NFL y no creo que, aunque sea tomado en el draft, le den un rol importante, ¿no? Creo que va a terminar siendo a lo mucho un jugador como de momentos, ¿cómo se le dice? Como de un rol específico que en fantasy no nos interesa mucho. Me voy a ir hasta abajo y voy a agarrar a Eric Gray. Me llama la atención Eric Gray en cuanto a su perfil analítico. Tiene buenos números en yardas por team attempt, tiene buen market share, tiene buen target share, tiene buenos números de targets por ruta corrida, tiene buenos números de yardas por ruta corrida también, tiene una calificación de PFF por encima del 92, está cerca de las 210 libras con 207, tiene una buena calificación en NFL Grade. Entonces yo nada más quiero ver tantito capital de draft. O sea, yo sé que Eric Gray en una de esas está es undrafted, pero yo lo quisiera ver... es más, o sea, aunque se vaya en ronda 7, con que se vaya a un equipo donde pueda competir por ser titular o por ser algo, yo lo voy a estar tomando en terceras y cuartas rondas sin ningún problema, ¿no? Creo que es un caso, o sea, para mí es un caso similar al de Evan Hall, pero prefiero un poquito más a Eric Gray que Evan Hall, pero si Evan Hall se va en quinta ronda y Eric Gray se va en drafted, voy a preferir a Hall, ¿no? Sí. Y pues bueno, gente, si quieres, Jorge, recapitulamos tu top 5. Mi top 5 personal vendría siendo, obviamente, Villan Robinson. En mi 2 está Zach Charbonnet. En el 3, pues más que nada por el mercado que va a tener, me voy con Jahmyr Gibbs. En el 4 me voy Devon Achane y en el 5 me voy Zach Evans, ¿no? Y obviamente todo esto puede cambiar drásticamente. Yo me voy Villan Robinson, tier, Jahmyr Gibbs, tier, Zach Charbonnet, tier. Devon Achane de 4 y en el 5 me voy con Tank Bixby. Básicamente en el orden que los presentamos. Pero yo tomaría a Villan Robinson en el 101, Jahmyr Gibbs en el 105, a Charbonnet en el 108 y a Achane y Bixby creo que completarían mi ronda 1. Entonces, pues bueno, gente, este fue el episodio de los running backs. La siguiente semana vamos a traer la tarea de wide receivers y extendernos a hablar un poquito de tight ends / QBs. Creo que esta es una clase muy, muy profunda en tight ends, entonces es importante tirar muchos dardos, pero pues bueno, eso va a ser de lo que hablemos la siguiente semana. La semana pasada ya hablamos un poquito de Anthony Richardson, Bryce Young, CJ Stroud. Ojalá el siguiente capítulo tengamos tiempo de tocar estos temas, porque creo que wide receivers después de los primeros 5 o 7 se deja de poner muy interesante, ¿no? Entonces creo que nos va a dar tiempo para los nos faltó tocar a Will Levis y a Hendon Hooker, que también son dos personajes interesantes para Dynasty. vaya personajes. Sí. Entonces, pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber escuchado esta hora 10 de podcast. Muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido en los primeros 2 episodios. Ojalá este tercer episodio también sea de su interés, su agrado y su entretenimiento. Y pues nada, ya saben, a mí me encuentran como @MrMartinez9. Y a mí como, siempre me equivoco, Jorge_FF. Y pues nada, gente, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana, que ya va a ser semana de draft. Chao. Hello.